Vamos a entrar ahora a la enseñanza de la palabra de Dios. Y yo quiero que usted se ubique en su Biblia, en el primer libro de Reyes. Vamos a leer en el capítulo 17 y allí vamos a comenzar a desglosar algunas verdades importantes que están allí en las Escrituras y que nosotros podemos aplicar en nuestras vidas en el tiempo en el cual estamos viviendo. He intitulado este tema, El Dios de Elías es tu Dios. Y yo quiero que allí en su casa usted repita esa confesión. El Dios de Elías es mi Dios. El Dios de Elías es mi Dios. Usted que me está escuchando, si ha estudiado la palabra de Dios, estoy seguro que está familiarizado con el personaje bíblico del profeta Elías. Dios usó a este profeta específicamente en estos capítulos que vamos a leer para profetizar a las tribus del norte, ya que en ese tiempo ya Israel se había dividido en sus tribus, y encontramos en este relato que Elías profetiza en el tiempo del rey Acab y da unas palabras muy contundentes de acuerdo o como consecuencia de la maldad que representaba el tiempo de reinado de Acab. Acab reinó en Israel, en su capital, Samaria, reinó por 22 años. Y dice la misma escritura que Acab se casó con una mujer muy maligna llamada Jezabel. Jezabel era hija de el rey de los Sidonios, un lugar pagano fuera de la jurisdicción de Israel, y Acab viola las escrituras casándose con una mujer pagana y con una mujer que no solamente era maligna, sino que lo llevó a levantar un altar en Samaria para Baal y para la diosa, la esposa de Baal, esta diosa que representaba para los sidonios la mujer o la parte femenina de la fertilidad. Y Acab hizo peor que los reyes que le antecedieron, porque los reyes que le antecedieron llegaron a adorar a Baal y a hacer culto a esos dioses paganos, pero Acab literalmente edificó altares a estos dioses en la capital de Israel, que era Samaria. La capital de Judá estaba en Jerusalén. Y Elías comienza a dar una declaración y a profetizar de acuerdo a la maldad que había en este reinado y como consecuencia de los hechos malignos que ellos estaban haciendo. Y una de las cosas que dijo Elías en el versículo 1, capítulo 17 del primer libro de Reyes, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. En otras palabras, regresará la lluvia cuando Dios lo ordene nuevamente y yo lo declare con mi boca. Mientras yo no lo declare con mi boca, no va a llover más sobre Israel. Y esta palabra la declaró Elías sobre el reino de Acab. Cuando hablamos de ser un profeta, es muy fácil profetizar y decir cosas bonitas y agradables a los oídos de la gente y de los que gobiernan. Pero fuerte es cuando tú como profeta tienes que declarar y proferir una palabra direccionada por Dios para traer arrepentimiento, porque cuando Dios habla, aun cuando es una palabra de juicio, es para que el hombre se arrepienta y enderezca sus caminos. Dios trae el juicio aún para que la gente se arrepienta. Y cuando tú eres un profeta es fácil decir palabras que son agradables a los oídos, pero cuando te toca decir algo como lo que dijo Elías a un rey, que es la autoridad máxima en la monarquía que vivía Israel en ese tiempo, y tú le tienes que decir: mira, por mi palabra voy a declarar que no va a llover más
y si va a llover es cuando yo diga de nuevo que va a llover. Eso sí es difícil decirlo. ¿Por qué? Porque te vas a poner en contra a ese rey y te va a buscar para matarte. El caso que ocurrió después que Elías declara a esa profecía. Quizá usted se pregunta, pastor, ¿pero qué tiene que ver que no llueva? Bueno, la lluvia representa no solamente para ese tiempo y para ese momento específico, representaba para ellos su bendición financiera. En la Biblia hay algo que se llama la lluvia temprana y la lluvia tardía. Esto representaba la lluvia oportuna para que las cosechas dieran su fruto o dieran su de lo que se había sembrado y el pueblo pudiese entrar en el comercio y pudiese vivir. Recuerde que en los tiempos bíblicos Israel dependía directamente de la agricultura. Y decirle a un rey, mira, yo voy a orar y voy a declarar que no va a llover, es decirle a un rey, yo voy a orar para que venga una crisis financiera a tu nación, y eso es lo que va a ocurrir. Y esa fue la palabra que declaró Elías: voy a quebrantar tu reino, voy a dañarte económicamente por causa de los pecados que estás haciendo, porque al no haber lluvia, entonces las cosechas se iban a dañar e iba a haber mucha pérdida financiera. Israel iba a entrar en una crisis terrible, no iba a haber agua, los alimentos no se iban a poder cosechar y las cosas iban a marchar muy mal. De tal manera que lo que dijo Elías iba a traer un conflicto nacional, y no solamente un conflicto nacional colectivo, sino un conflicto nacional entre el rey y el profeta Elías. Esto fue lo que ocurrió. Ahora, dice la escritura que después de Elías decir esto, el versículo 2, dice que vino la palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Dice la escritura, el Señor a Elías, luego de él proclamar una crisis por causa de el creciente pecado que había en Israel en ese momento, luego de Elías causar una crisis, entonces Dios le habla a Elías y le da las coordenadas para sustentarle junto a este arroyo, y le dice: yo voy a enviar cuervos que te alimenten de mañana y de tarde. Esos cuervos te van a llevar pan y carne de mañana y te van a llevar la cena de noche. Te van a llevar de tarde pan y carne. Dios a Elías le muestra qué hacer durante la crisis y hacia dónde ir. Déjame decirte algo: cuando en un tiempo específico se está viviendo una crisis nacional, sea en un lugar o en un país determinado o en otro, lo más importante es que usted esté conectado con el Espíritu Santo, que usted sea dirigido por el Señor, porque no importando el momento que está viviendo la nación, Él te va a dar las coordenadas para que tú puedas encontrar el agua y para llevarte pan y carne. Y eso fue lo que Dios hizo con Elías. Cuando tú eres dirigido por el Espíritu Santo, Él te va a dar las estrategias necesarias para que en medio de la crisis usted siga trabajando, usted siga prosperando, Dios siga mostrando su mano a favor de su vida, porque Él te va a dar las coordenadas y te va a decir: aquí está el arroyo, y aunque no haya agua en la nación, yo te voy a dar agua a ti. Estás escuchando el mensaje de la palabra de Dios por Alegre 103.5 FM. Por esa razón, nosotros como hijos de Dios no dependemos directamente de la economía humana, dependemos de la economía celestial.
Es verdad que estamos en este mundo, es verdad que tenemos que hacer cosas, eso es verdad, pero tu corazón debe saber que la fuente no es ni siquiera tu trabajo, la fuente de tu bendición no es tu propia habilidad, la fuente de tu bendición es Dios. Y algo que me llama la atención es que Dios no usa un águila para alimentar a Elías. Dios usa a un ave de rapiña, a un ave inmunda, según la cultura de las escrituras. Él usa cuervos para alimentar a Elías. Usa a un ave de rapiña para alimentarlo. Ahora, ¿qué te dice el sentido común? Si usted sabe un poco acerca de las aves de rapiña, las aves de rapiña no buscan comida para regalarla. De hecho, las aves de rapiña se pueden pelear una con la otra para agarrar su porción y poder alimentarse. Las aves de rapiña son muy egoístas cuando encuentran a su presa. Sin embargo, Dios ordena a cuervos que alimenten a Elías con pan y agua. Hay algunos comentaristas que dicen que estos cuervos no eran animales porque eran animales inmundos. Y en el Antiguo Testamento no se permitía tal clase de animales o tener contactos con ellos. Y dicen que la misma palabra que se usa en las Escrituras para cuervo, se usa en el hebreo para un tipo de árabes que existían en el tiempo de Elías. Y ellos llegan a la conclusión que los que alimentaron a Elías, los cuervos, no eran cuervos como animales, sino que eran un tipo de árabes que le llevaban de mañana comida y de tarde. Una interpretación muy maquillada y suena muy bonito. Pero la realidad de las Escrituras es que Dios sí usó cuervos para alimentar a Elías, porque Dios se glorifica en las proezas y en las acciones que hace. Dios puede usar las cosas para bendecirte que tú menos te estás esperando. Dios puede usar a las personas que tú menos te estás esperando. Dios puede usar para bendecirte algo que tú menos estás esperando. Y en el caso de Elías, Dios usó a unos cuervos, aves inmundas, aves que rompían los esquemas de la cultura en ese tiempo. Y dice la Escritura que los cuervos venían de mañana y le traían carne y pan. Y venían de tarde y le traían pan y carne. De tal manera que en una crisis, en plena crisis, Elías tenía agua para beber y tenía comida para comer. Ahora, note algo. Los cuervos no traían comida a Elías para 15 días. Los cuervos no le traían una compra para una semana. Los cuervos le alimentaban diariamente durante la crisis. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque Dios tenía un plan más allá. A veces eso nos ocurre en la vida. Vemos la mano de Dios diariamente. ¿Por qué Dios al pueblo de Israel no le permitió agarrar maná para una semana, sino que tenían que tomarlo en la mañana y para el día la cantidad suficiente? Y si tomaban para el otro día, entonces se dañaba el maná, a menos que fuera viernes, porque ellos tenían que recolectar para el día de reposo. Ese día sí no se dañaba. ¿Por qué Dios a veces permite que tú veas su mano, pero a diario? ¿Por qué? Dios quiere que tú aprendas a depender de Él. Dios quiere que tú aprendas a confiar en Él. Dios quiere que tú aprendas a crecer en fe. Dios quiere que tú aprendas a quitar tu corazón de tus propias habilidades y de lo que tú crees que es la fuente de tu bendición, y que aprendas a ver su mano diariamente. Cuando tú aprendas a ver su mano, que es ese diario que Él te da, entonces tú vas a estar listo para entrar a la tierra prometida, porque cuando el pueblo llegó a Gilgal, allí cesó el maná y ellos estaban listos para entrar a la tierra prometida. Los cuervos venían de mañana, un ave que rompía los esquemas. ¿Por qué Dios no usó un águila para traer? Dios pudo haber usado un águila o el ave magistral para traerle comida a Elías. Dios pudo decirle a aquel oficial:
que se bañara en el río que él prefería para ser limpiado de la lepra. Pero él dijo: no, tienes que bañarte aquí en el Jordán, el río más sucio. Y él primero se puso orgulloso y dijo: no, yo no me voy a meter en ese río. ¿Por qué no me envió el profeta? Y ni siquiera me salió el profeta, sino que me envió al siervo a decirme el mensaje para que me bañara en ese río que está tan revuelto y tan cochino. ¿Por qué? Pero el funcionario tuvo que escoger entre su orgullo o la lepra. Y no le quedó de otra de obedecer la voz del profeta y meterse en el río revuelto 7 veces. Y Dios en esas 7 veces mató el orgullo de ese funcionario. A veces nosotros creemos que nuestra bendición está en un hombre. A veces creemos que está en el puesto que yo tengo, en el trabajo que yo tengo. Pero Dios le ha demostrado a mucha gente que no era la empresa que tú tenías o donde trabajabas o los beneficios que tenías. Hoy tenemos un solo camino y se llama el camino de fe. Cuando tú aprendes a transitar en el camino de fe, no vas a ver nada humano como tu fuente, sino como el canal. Y si algo se cierra, Dios abrirá la puerta en otro lugar. Y cuando tú aprendes a confiar en la fuente y no en el canal, esa es la clave del éxito para tu sustento. Y aquí lo vamos a ver. Dios no le trajo un águila, le mandó cuervos. Los cuervos también Dios los utiliza. Dios usó un cuervo en el arca de Noé para abrir la ventana y ver si ya había tierra seca. Un cuervo Dios usó antes de usar una paloma. Dios usó un cuervo. Dios permitió que los cuervos entraran en el arca también. ¿Qué te quiero decir con esto? A veces Dios usará personas para bendecirte que tienen aspecto de cuervo y no de águila, pero esos son los instrumentos que Dios está usando para bendecirte. No desestimes a los cuervos. Dios también los usa. Y hoy en este tiempo puede haber una crisis mundial, puede haber una crisis nacional, pero cuando Él te da las coordenadas y tú le obedeces y tú sabes las estrategias de Dios, tú vas a beber agua y vas a comer pan y carne en la mañana y pan y carne por la noche. No te desesperes. El miércoles oramos por milagros financieros y se desataron milagros financieros. Hoy vamos a orar por milagros y estrategias financieras para que tú sigas comiendo, para que tú sigas sustentándote y pagando todo lo que necesitas, porque Él te va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. Versículo 7, pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la faz de la tierra. Ahora Dios envía a Elías a un arroyo y después se seca. ¿Por qué Dios hace esas cosas? Porque Dios tenía un plan más profundo con el profeta. Y número 2, porque Dios no quiere que tú te acostumbres al arroyo y veas al arroyo como tu fuente, sino que Él quiere que sigas su guianza para poder prosperar en la vida. Usted ve, Dios ha usado personas para bendecirme. Pero así como Dios las ha usado, llega un momento que las puertas se cierran y yo no digo: ay, esta persona ya no me ayuda. Yo digo: no, Señor, si este arroyo se secó, es porque tú me vas a enviar a una viuda de Sarepta. Entonces no aprenda a mirar el arroyo, porque los arroyos se pueden secar. No ponga su mirada en el hombre, porque el hombre puede decepcionarte. El hombre puede cerrar su corazón. Pero cuando el arroyo se seca, vamos a ver qué pasó luego. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una viuda que te sustente. ¿Hacia dónde lo envió el Señor? Sarepta. Sarepta era una ciudad que estaba cerca de Tiro y Sidón. Eran ciudades fenicias que no necesariamente entraban en el pacto de Israel. Y Dios envía a Elías a una viuda, a una ciudad pagana, cerca de donde era su enemiga potencial Jezabel, porque Jezabel era de Sidón.
y él lo envía a Elías a Sarepta y le dice: allí yo he dado instrucciones a una viuda para que te sustente. Ahora vamos a ver cuáles eran las características de esta viuda a quien Dios le había indicado que alimentara al profeta, porque ya no tenía sustento en el arroyo y ya los cuervos no le estaban trayendo pan y carne de mañana y de tarde. Dice el versículo 10: entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Yo me imagino que Elías dijo: si el Señor instruyó a esta viuda que me alimentara, es porque tiene muchísimo allí en su cocina. Vamos a escuchar qué fue lo que le dijo la viuda. Y ella respondió, versículo 12: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Qué raro, ¿verdad? Dios le dice a una viuda que está quebrada que bendiga a un profeta que también está quebrado porque se secó el arroyo y ya los cuervos no le quieren llevar pan y carne. Eso sí es raro. ¿Por qué no usó a la viuda que le quedó la herencia ahí en Sarepta? Allá la viuda que todo el mundo conocía, que tenía al hacendado más rico de Sarepta, sino que Dios envía al profeta a la viuda que solo tenía un poquito de harina y un poquito de aceite para comérselo con su hijo y echarse a morir. Vamos a seguir leyendo. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. El profeta Elías le dice a la viuda: cocíname una pequeña porción a mí. Una pequeña porción. Usted ve, cuando el Señor te pide un sacrificio financiero, Él no te pide todo, Él te pide una porción. Una porción. Hay personas que dicen: tienes que dar todo para el reino de Dios. El Señor te pide una porción para Él tener la materia prima y poder bendecir tus finanzas. Él no te deja en la calle. Dios no es loco. Ay, hermano, una persona me dijo que diera mi casa. ¿Qué hago? Si Dios no te lo ha dicho, no lo hagas, porque Dios no es loco para dejarte en la calle. Dios siempre te pide una porción para Él multiplicar esa porción y seguir bendiciendo tu vida. Ahora, mi pregunta es: ¿quién era la bendición? ¿Elías para la viuda o la viuda para Elías? Porque los dos estaban quebrados financieramente. Y Dios le dice: te voy a enviar una viuda para que te alimente. Pero Señor, si la viuda me acaba de decir que solo tiene un poquitico. ¿Es esta la viuda a quien tú me has enviado? Yo creía que era la multimillonaria, aquella que tenía toda la cocina full. Ahora mi pregunta es: ¿quién era la bendición para quién? Respóndala allí en su casa. ¿Será que Elías era la bendición para la viuda? Pero un momento, Elías no tenía tampoco comida y no tenía que beber, y había una crisis porque no llovía. Que para empezar, esa crisis la habló el profeta y la causó el profeta. ¿Quién era la bendición para quién? ¿Sabe qué? Ni Elías fue la bendición para la viuda, ni la viuda fue la bendición para Elías. La fuente de bendición se llama Jehová, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y ese que es dueño del oro y de la plata estaba dispuesto ese día a bendecir a la viuda y a bendecir también al profeta. La bendición no la sostiene un ente humano. El ente humano solamente es un canal que Dios puede utilizar. La bendición la sostiene en su mano el Señor Dios Todopoderoso. Y tú tienes que entender esto en este tiempo.
Tu bendición no viene de tu trabajo solamente, no viene de aquí, no viene de este hombre, de esta mujer, no viene de un sistema, viene de Dios. Y cuando tú aprendes a depender de Dios, Él, si es posible, va a usar a unos cuervos o va a usar a una viuda que no tiene nada para bendecir tu vida. Y eso fue lo que ocurrió allí. Elías le dijo: prepárame una pequeña torta cocida, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¡Qué poderoso es esto! Una mujer que estaba lista para cocinar lo último. ¿Cuántos han pasado en su casa esa situación? Que no tienen nada para cocinar, que tienen que diluir la comida para que alcance, que tienen que hacer maromas para rendir los alimentos y poder comer, que ese día ya es todo lo que te queda. Y entonces de repente tocan la puerta de tu casa y alguien te trae una bolsa, y alguien te llama por otro lado, y alguien te transfiere una ofrenda. Déjame decirte algo, eso fue la mano misma del Señor. No fue que a esa persona solo se le ocurrió llevarte esa bolsa, fue Dios tocando ese día a esa persona. Y Él quiere que aprendas hoy a depender de Él. Él quiere que aprendas a confiar en Él. Él quiere que aprendas a aplicar estas estrategias en tu negocio, en tu empresa, y aprendas a depender completamente de Él. Las crisis pasan, quedan en el pasado, pero los aprendizajes no necesariamente ocurren. ¿Qué vamos a aprender nosotros de todo esto que está pasando? Tenemos que aprender una lección, y la primera lección que tenemos que aprender es: Señor, voy a depender de ti. Voy a hacer mi parte, voy a trabajar, voy a seguir moviéndome, pero por encima de todo yo sé que el que me sostiene eres tú, Señor. Y dice la Escritura que el Señor le dijo: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Ahora, ¿quién era más importante? Otra pregunta: ¿el profeta o la viuda? ¿Quién era más importante? El profeta tenía la palabra en su boca de multiplicación, pero no tenía el poquito de aceite y el poquito de harina. La viuda tenía el elemento en su mano para ser multiplicado, y el profeta tenía la palabra que traía la energía de Dios para multiplicar los elementos. La viuda tenía la materia prima, el profeta tenía en su boca la palabra creativa. Así como el niñito aquel, Jesús dijo: vamos a darle de comer a esta multitud. Y salió un niñito con 5 panes y 2 peces, la materia prima, y Jesús tenía la palabra creativa, pero el niñito trajo los alimentos, los elementos para ser multiplicado. ¿Quién era más importante, Elías o lo que tenía la viuda? Déjeme decirle algo: los dos fueron necesarios. Esa fue una conexión divina que Dios orquestó para encontrarse y que se ocurriera uno de los milagros más poderosos para la viuda y para el profeta. ¿Sabe por qué? Porque desde ese día a Elías no le faltó alimento. Comió todos los días por muchos días, hasta que Dios le indicó que hablara que iba a llover nuevamente sobre Israel. La viuda tuvo alimento todos los días por muchos días, hasta que vino la lluvia nuevamente. Los dos fueron bendecidos por la mano de Dios, y eso representó una conexión divina. Yo en esta mañana oro que el Señor te presente conexiones divinas. Yo oro que el Señor te presente hombres y mujeres que te ayuden a impulsar en la vida financiera de tu vida, que te ayuden a avanzar en tu vida financiera, que te den ideas, estrategias.
Tú no tienes que estar con la gente pesimista. Ay, ay, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo como? ¿Y ahora cómo bebo? Esto se lo llevó quien lo trajo. Si no, ¿cómo barro si no llueve? Ay, Dios mío, esto sí está feo. Ay, Señor Dios, ¿y ahora cómo voy a hacer? Y esto, y el coronavirus, y ahora no puedo salir, y lo otro. No, apártate de esa gente. Y ahora órale al Señor por los Elías que van a venir a tu camino, para que los poquitos que tienes en tu mano comience a multiplicarse. Y cuando todo esto del coronavirus pase, usted entonces ha entrado en una dimensión más profunda en su vida económica, que ha comenzado con el cambio de su corazón. Dios quiere que tu corazón cambie y que aprendas de una vez por todas a depender 100% de Él. ¿Usted cree que yo como pastor no he aprendido en estos 2 meses? Las puertas de la iglesia y de las iglesias están cerradas. Y nosotros los que trabajamos en el ministerio, este es nuestro oficio y vivimos de esto. Pero en el día 1 que esto ocurrió, que tuvimos que cerrar las puertas de las iglesias, ese día yo dije: Señor, tú eres mi sustento. Yo dije: Señor, no importa, el hombre no es mi sustento, no es mi fuente, es el canal. Y mi sustento no son las ofrendas semanales que entran, mi sustento eres tú, Señor. Y hoy, después de 2 meses de confinamiento, puedo testificar que el Señor me ha bendecido igual o más de cuando las puertas de la iglesia están abiertas. Y eso es un testimonio, y le doy gloria al Señor, y sé que también lo ha hecho contigo. No se trata del hombre, se trata de Dios. Y dice que por muchos días, hasta que luego volvió a llover, ellos tuvieron comida, el profeta y la viuda. Luego más adelante resulta que muere el hijo de la viuda, y allí estaba el profeta, y el profeta lo resucitó por el poder de Dios. La viuda, con esta conexión, no solamente tuvo comida para todo el tiempo, sino que tuvo de vuelta a su hijo a la vida. 2 milagros poderosos que Dios hizo con esta viuda. Luego el Señor le dice a Elías, pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo: ven, muéstrate acá. Pasaron muchos días sin llover, hermano. Había una crisis tan fuerte que el rey le dijo a su consiervo: tú ve por un lado y yo voy por otro para ver si encontramos agua y para ver si encontramos pasto para los caballos y para los asnos. Había una crisis tan fuerte que hasta los animales estaban sufriendo. Pero era por causa del pecado, de la maldad que representaba este reino en Israel. Usted ve, las crisis no son producidas por casualidad. Yo he predicado muchas veces acá que nosotros como venezolanos tenemos que arrepentirnos y buscar de Dios. Yo he dicho muchas veces acá sin miedo que los venezolanos tenemos que arrepentirnos de la rapiña y del espíritu de ventajismo sobre nuestro prójimo. He dicho muchas veces sin miedo que nosotros tenemos que buscar de Dios profundamente, y entonces el Señor escuchará nuestro clamor. Y vendrá la lluvia temprana y la lluvia tardía, y aquí estoy hablando metafóricamente. Y la tierra para Acab, para el rey de Israel, en ese momento se había cerrado sus recursos, porque la maldad hace que la tierra cierre sus recursos y la gente sufra. Y para el rey Acab esto le estaba ocurriendo. Pero llegó el día donde ya el profeta había sido direccionado a declarar nuevamente la palabra para que volviera la lluvia. Y entonces dice que el Señor direccionó a Elías y le dijo: ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Tenía que mostrarse a su enemigo, a aquel que lo estaba buscando para matarlo. Pero Acab había enviado a su siervo a buscar un lugar donde había agua, pasto
hierba para los animales y se encontró a Elías. Y Elías le dijo: dile a Acab que estoy acá. Y el siervo, usted puede leer la historia en su casa, no quería porque tenía miedo de decirle al rey y luego encontrarse de que en el lugar que le dijo Elías no estaba finalmente y podía ser muerto por el rey, el siervo, por decir mentiras. Y Elías dijo: no, te prometo que estaré aquí. Finalmente Acab se encuentra con Elías y Acab le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Este era el paradigma que tenía el rey del profeta Elías. Acab no juzgó su situación objetivamente y dijo: Israel está así porque he edificado ídolos en Samaria y porque he hecho maldad delante de Dios, el pueblo está padeciendo. Sino que él le echó la culpa al profeta y le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Eres tú, Acab, que te apartaste de los caminos del Señor, estás en la idolatría, y por esa razón la tierra está sufriendo una crisis económica como nunca antes. No hay lluvia, y si no hay lluvia no hay cosechas, y si no hay cosecha no hay venta. Y si no hay venta, ¿cómo la gente va a vivir, va a comer y va a poder subsistir en la tierra? Usted ve, usted tiene mucha responsabilidad cuando Dios lo coloca en una posición de autoridad. No ore solamente por estar en una posición de autoridad. Pídale a Dios sabiduría para gobernar objetivamente y justamente, y que la gente entonces pueda ser bendecida. Muchos queremos autoridad, pero no es tener autoridad, es usar la autoridad de manera adecuada para bendecir a aquellos que están sujetos a esa autoridad. Y dice la Escritura: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Déjeme decirle algo. Elías se encuentra con Acab y le dice: ya es tiempo de que llueva nuevamente. Pero algo que me llama la atención en este capítulo 18 es que en esta oportunidad Elías no dice de una vez que llueva nuevamente sobre Israel. No, tenía que acontecer algo para que Elías pudiese proferir la palabra de lluvia y viniera nuevamente para Israel. Y era erradicar la idolatría de Israel. Y entonces él hace un acto profético y le dice: trae a los Baales, a los 450 profetas, que hagan un altar, que hagan una zanja, y entonces clamen a Baal para que él envíe fuego, y el Dios que envíe fuego entonces es el Dios vivo. No fue que Elías dijo que llueva nuevamente y el pueblo estaba igual, pecaminoso y con la idolatría en el corazón. No funciona así con Dios. Dios ya estaba listo para que lloviera en Israel nuevamente, pero el corazón de los habitantes todavía estaba en pecado, y Dios tenía que primero erradicar eso para que la palabra que estaba allí en el aire, esperando el momento, entonces ocurriera. Y Elías finalmente hace su altar, le echa agua en abundancia a las zanjas, corta la ofrenda, la coloca allí, clama a Dios, Dios envía fuego. Los de Baal nada que ver, se sajaban, gritaban, hacían de todo y nada de fuego. Le tocó a Elías, bajó fuego, consumió todo y lamió el agua y quedó todo seco. Y cuando el pueblo de Israel vio ese acto de fuego, empezaron a decir: Jehová es el Dios verdadero, Jehová vive. Y entonces allí la gente se dio cuenta que estaba en el lugar equivocado, adorando al Dios equivocado, y que se habían apartado del camino del Señor. Sus corazones fueron libres de la idolatría, y entonces, ahora que Dios había quitado el pecado del pueblo, ya estaba listo Elías para proclamar la lluvia nuevamente. Si usted aplica todo esto a nuestra nación y a todas las naciones,
se da cuenta que aquí hay un diseño de Dios para que las naciones estén prosperadas y sean prosperadas. Dios necesita quitar el pecado de los venezolanos, del corazón en los venezolanos, de ese ventajismo de las tinieblas. Amad a tu prójimo como a ti mismo. Mucha gente robándose unas con otras. Mucha gente robándose unas con otras. En la crisis, usted no puede tomar ventaja sobre el pobre, el huérfano, la viuda, sobre la gente haciendo cosas ilícitas. Usted tiene que hacer lo contrario, la sedacá, y tiene que bendecir al pobre, al huérfano, a la viuda, no tomar ventaja sobre la gente. En las crisis, las naciones deben bajar los precios, no subirlos. Y entonces, cuando el pecado de rapiña salga del corazón de los venezolanos, su lluvia fluirá como nunca antes. Esto es una lección poderosa, y dice la Escritura, hay algo que me llama la atención de esta parte que le voy a leer. Y el versículo 41 del capítulo 18 le dice Elías a Acab. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una grande lluvia se oye. Voy a repetir este versículo porque usted lo tiene que captar. Después de todo este acto profético que Dios hace descender del cielo fuego, la gente reconoce a Dios. Los profetas de Baal son eliminados por el mismo Elías, por la misma mano de Elías. Se había quitado la idolatría. La raíz del problema no era el profeta Elías como lo creía el rey. La raíz del problema era el pecado de idolatría que estaba en Israel prevaleciendo. Una vez quitado este problema, esta raíz del problema, la idolatría, una vez quitado, entonces la lluvia estaba lista para descender. Y Elías le dice al rey Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Me gusta esta expresión para mi nación Venezuela. Una lluvia grande se oye. Ya se escuchan pasos fuertes. Está viniendo el Rey de Gloria. Ya se escuchan pasos fuertes. La trompeta está sonando. El shofar anunciando que Venezuela es una tierra deseable. Y esta palabra de Elías es poderosa. Le dice al rey, una lluvia grande se oye. El profeta Elías no la había visto todavía, pero él confió en la palabra que estaba orbitando en los aires, que Dios ya le había dicho que declarara. Y una vez erradicado el pecado, ya Elías, aunque no había visto la lluvia con sus ojos, la podía escuchar con sus oídos espirituales. Así estoy yo, hermano, expectante de la lluvia que viene sobre nuestra nación. Así estoy yo expectante de lo que Dios hará en esta tierra amada. Así estoy yo expectante, escuchando lo que Dios ya nos ha hablado en la privacidad, en el corazón. ¡Aleluya! Acab creyó a la palabra, subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Así dicen muchos, no hay nada. Tienen desesperanza en su corazón. Pastores, que usted no sabe que no tengo nada que comer hoy. Pastores, que usted no sabe las deudas que tengo. Pastor, me botaron del trabajo. Pastor, tengo muchas deudas. Mi carro está parado. Mi empresa no está produciendo. Pastor, ¿qué hago?
¿Será que me quito la vida? ¿Será que hago esto? ¿Será que me lanzo al alcoholismo? Déjame decirte, déjame seguir leyendo para darte la respuesta de lo que vas a hacer. ¿Qué tenemos que hacer cuando no vemos nada? Tenemos que perseverar. Tenemos que determinarnos a creer la palabra que Dios ha hablado a favor de esta nación y de nuestras vidas. Y él lo volvió a decir, vuelve 7 veces, le dijo Elías a su criado. Y yo me imagino que el criado miraba, Elías, no hay nada. Segunda vez, tercera vez, nada que ver. Cuarta vez, ni una pizca de lluvia. Elías, ¿estás seguro que escuchaste la voz de Dios? Yo creo que no, diría el criado. La quinta vez, nada. Este señor profeta como que esta vez sí se equivocó. Sexta vez, nada, Elías. Yo creo que esto no va a pasar. 7 veces. Pero a la 7ª vez, versículo 44, ocurrió algo. Y dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. El criado vio una manito pequeña. Pero cuando nosotros vemos esa manito pequeña, hay que salir corriendo. Y entonces tienes que prepararte, porque llegará el momento que la lluvia de Dios te va a alcanzar. Quizás te levantas la primera vez, la segunda, la tercera, la cuarta, no ves nada. Pero que no veas nada no quiere decir que ya el Señor lo ha hablado y que se va a cumplir. No importa lo que diga el hombre, no importa lo que digan las tinieblas, lo que Dios ha hablado se cumplirá. Posiblemente no se ve nada, pero llegará el día que vamos a ver la palmita pequeñita. Y cuando la veas, entonces sal corriendo a uncir tu carro, a prepararte, porque esa palmita va a agilizar una lluvia incontenible que va a caer en abundancia. Y ya la pesadez, y ya la escasez, y ya todo lo árido, lo desértico, lo seco va a quedar en el pasado. Yo hoy profetizo sobre esta nación, Señor, sobre las naciones del mundo, por esta radio, Padre, de que este tiempo desértico, árido y seco, vamos a mirar hacia atrás y vamos a verlo como el pasado y vamos a recordarlo como el pasado, porque la lluvia de Dios que ha sido hablada para esta nación, nadie lo detendrá. Gracias, Señor. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Diga allí en su casa, hubo una gran lluvia. Hubo una gran lluvia. Va a llegar el día que vamos a hablar en pasado. Hubo una gran lluvia. Hoy estamos hablando en futuro. Habrá una gran lluvia. Pero va a llegar el día que vamos a hablar en pasado. Hubo una gran lluvia. Y va a quedar registrado para la gloria de Dios. Oh, aleluya, gracias, Señor. Vamos, levántate. Levántate de allí donde estás, en tu casa, del mueble, de la silla. Levántate. Hoy hablamos en futuro. Habrá una gran lluvia, pero llegará un momento que será pasado. Hubo una gran lluvia. Señor, yo oro por multiplicación.
Hicimos un acto profético el miércoles y quiero que lo volvamos a hacer hoy. Vaya a su cocina en este momento y tome un poco de aceite o de harina o de algún alimento. Y hoy vamos a orar. Que no te va a faltar nada en este tiempo. No te va a faltar harina, no te va a faltar aceite. No te va a faltar dinero, no te va a faltar combustible. No te va a faltar dinero para reparar las cosas. No te va a faltar dinero para los medicamentos. No te va a faltar salud. No te va a faltar para pagar el colegio de los niños. No te va a faltar nada. Porque tu recurso no es la viuda. Tu recurso no es el arroyo de agua. Tu recurso no son los cuervos. Tu recurso es Dios, que te dará las coordenadas para que tengas lo que necesitas hoy. Y entonces más tarde vendrá la lluvia. Y has aprendido de todo esto. Señor, levante lo que tiene allí en la cocina. Levántelo, usted que está en su casa. Vamos a hacer este acto profético. Señor Dios, oro para que nunca falte alimento a estas personas. Oro, Señor, que nunca escasee el aceite y la harina. Que siempre tengan para comer carne, pollo, pescado, granos, arroz, pan. Oh, Señor, vegetales, frutas. Oro, Señor, por el milagro de multiplicación a favor de aquellos que me escuchan. Dios, te pido que envíes a los cuervos, que den las coordenadas, las directrices, que actives a las viudas, que aunque tengan poco van a obedecer a la palabra de Jehová. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tú no vas a mendigar, tú vas a ser instrumento de dar. No te preocupes como hacen los que no conocen a Dios, porque el Padre que está en los cielos sabe qué necesidad tienes. Señor, y te doy gracias, porque así como vino multiplicación para la viuda, harina, aceite y milagros de resurrección, yo oro por esta audiencia para que haya libertad, para que hayan milagros, para que haya multiplicación en sus finanzas, en su comida, para que milagros de sanidad comiencen a ocurrir, para que milagros de restauración comiencen a ocurrir, para que se vaya la ansiedad, el temor, el pánico, la preocupación, la depresión. Yo reprendo las tinieblas. Gracias, Señor. Ahora levante sus manos y diga: gracias, Señor. Lo recibo. Diga: lo recibo. Lo recibo. Y creo que viene una gran lluvia de bendición para mi vida, para mi familia y para mi nación. Amén. Y amén. Aplauda fuerte al Señor en esta mañana. Dele la gloria al Rey de Reyes y Señor de los Señores, al que vive para siempre. Amén.